Después de la debacle electoral, Ricardo Anaya puede o debe regresar a la presidencia del PAN. El frente está definitivamente muerto y enterrado. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El Partido Acción Nacional vive quizá una de las peores crisis de su historia. Los resultados que obtuvo en la pasada elección del 1 de julio son los peores en los últimos 37 años. Su representación en el Congreso quedó reducida al mínimo, están al nivel del 94, perdieron los congresos locales y, para resumirle, el único estado que ganó el candidato del Frente Panista, Ricardo Anaya, fue Guanajuato. En 13 estados quedó en tercero. Algo no caminó en el frente que, hay que decirlo, para el PAN y el PRD fue un muy mal negocio. Hoy tenemos como invitado mi querido socio Rubén Cortés y yo a uno de los personajes más destacados y más rescatables del equipo de Ricardo Anaya, y estoy hablando de Fernando Rodríguez Doval. Él es vocero de ese partido y a la vez fungiste como vocero en la campaña. Pues platícanos un poco cómo están de ánimo, cómo se sienten. Hace ratito me decías que a pesar de todos los barruntos que hay, estás convencido que van a salir con un candidato de unidad para la próxima dirigencia. Sí, Pancho, Rubén, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. En efecto, los resultados desde luego no fueron buenos, no eran los resultados que nosotros hubiéramos deseado. No, claro que no. Desde luego que no. Sin embargo, yo creo que hay que analizar con mucha serenidad y con mucha objetividad qué fue lo que pasó. Sin duda hubo errores en la campaña, como en toda la campaña, y seguramente nos equivocamos los que hemos tenido algún cargo de dirigencia, no solo nacional, también estatal. Seguro hubo muchas cosas que se pudieron hacer mejor. Por otro lado, también es cierto que vivimos una elección completamente atípica en nuestro país, con un tsunami llamado Morena, López Obrador, un deseo de cambio que había, un hartazgo ciudadano, que nosotros también, por supuesto, postulábamos un cambio. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de los ciudadanos que querían el cambio, que eran cerca del 85% de la población, prefirieron la opción de Andrés Manuel López Obrador. Todo fenómeno político es multicausal, no tiene una sola razón. Y hay que hacer la reflexión al interior del partido, sin ninguna duda. Hay que hacer un análisis profundo, sereno, en qué nos equivocamos. El partido seguramente hizo cosas que no tenía que hacer. Lo que sí te puedo decir es que hubo un esfuerzo enorme por parte no solamente de la dirigencia nacional, de las dirigencias estatales, también de todos los candidatos del PAN en todo el país, de todos los cientos de miles de panistas que estuvieron cuidando casillas, repartiendo volantes durante la campaña, y también hay que reconocer ese esfuerzo. Por supuesto, al interior del partido haremos ese análisis y tendremos que corregir lo que haya que corregir. Suena a libro de autoayuda, pero la gente se parece más a su tiempo que a sus padres. Y creo que el Partido Acción Nacional se extravió en parecerse a su tiempo y se desideologizó, o sea, se descafeinó a extremos. Yo creo que se fueron con los cantos de sirena de las alianzas con el PRD, que nunca han sido alianzas reales, han sido ahí unos matrimonios por conveniencia en los 8 estados que han ganado. Y entonces, ¿por qué se sonroja el PAN? Yo creo que ha sido un gran error del PAN, el gran error. Se sonroja de ser un partido de derecha, de ser un partido que está en contra del aborto. Bueno, pues sí, así son, y así han sido muchísimos años. Y les ha ido bien, o sea, ganaron la presidencia 2 veces siendo un partido de derecha, con 2 candidatos que se asumían de derecha. Nunca dijeron, como en este caso, tu candidato, Anaya se convirtió en un López Obrador de un partido que no se sabía cuál era, porque no se sabía si era del PAN o del PRD. No es eso lo que les pasó. ¿No están ustedes pensando en eso? ¿No piensan en volver a sus fuentes, en regresar a ser un partido realmente alternativo a las otras corrientes ideológicas en el país? Yo te diría 2 cosas. Como parte de este proceso de análisis, de reflexión, primero,
una parte obligada es regresar a nuestra propia identidad programática, ideológica, política, que se ha venido diluyendo no de ahora, sino desde hace varios años. Incluso cuando asumimos responsabilidades de gobierno, eso también te obliga a tener que ciertos temas matizarlos y no poder apostar, como decía Carlos Castillo Peraza, por ti mismo. Entonces, ese es un elemento indispensable de cualquier análisis. Segundo, también tenemos que reflexionar con toda seriedad el tema de las alianzas. No solamente las alianzas electorales, sino también las legislativas de gobierno, cómo han estado funcionando, Son qué parte de la resultados han política. dado. Son parte de la política. Y en ese sentido, nada más quiero adelantar un dato adicional. Hace 2 años, si no hubiera sido por la alianza con el PRD, no hubiéramos ganado en Veracruz, en Quintana Roo, en Durango. Alianzas y coaliciones electorales hay en todo el mundo y son parte de la normalidad democrática. Así pasó en Chile con la democracia cristiana y el Partido Socialista, en Alemania actualmente con Angela Merkel y la socialdemocracia. Es decir, son elementos naturales en la política. Eso no quiere decir que no tengamos que reflexionar con toda tranquilidad y con toda serenidad si el partido hacia adelante debe de seguir con esa política de alianzas o más bien debe apostar únicamente por su marca. Te voy a hacer 2 preguntas muy concretas. ¿Anaya regresa a dirigir el PAN? No. Esa es una. Bueno, Y 2, ¿están muertas y enterradas las alianzas con el PRD? de la primera te diría que Ricardo nos ha dicho con toda... Desde antes de que terminara la campaña, su aspiración era ser presidente de México. Si finalmente no se lograba, él no tenía ninguna intención de regresar a la dirigencia del partido. No va a regresar, no va a buscar reelegirse, aun cuando por estatutos pudiera hacerlo, pero ha decidido que no. Y no va a suceder esto por interpósita persona, No, porque no. ya Marco Cortés anda No va a promoviendo. pastorear el partido. No, de ninguna manera. A él no le interesa crear un maximato ni nada por el estilo. Él ahora lo que quiere es estar con su familia, explorar incluso actividades académicas. De momento seguirá participando en el PAN porque es un militante muy destacado y además muy joven y que nos sentimos muy orgullosos joven. de él. Sin embargo, no pretende en estos momentos tener una influencia política directa, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, yo te diría que esa, pues no te puedo adelantar una respuesta porque será parte de una deliberación que se haga al interior del partido. Pero sonaría un poco contradictorio si ustedes van a volver a sus valores originales, al bien común, a todo lo que ha sido la filosofía del PAN a lo largo de toda su historia, mezclada con un partido que tiene otros valores, que defiende otras, tiene causas muy distintas, sobre todo en las cuestiones como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo esto como que diluye y hace que ambos, no solo ustedes, sino ellos Afecta también, a ambos, claro. pierdan identidad. O sea, ¿cuál es la identidad del PAN? Aquí el único que salió a defender a la familia, y hasta decían que era el más reaccionario de todos, fue el PRI, Miquel Arriola. Lo que pasa es que yo creo que no está peleada una cosa con otra. Quizás en la forma como se hizo, te puedo conceder que pudo haberse hecho mejor. Pero finalmente una coalición, y eso pasa en todo el mundo, se hace a partir de los elementos en común, no de lo que te diferencian. Pero el único elemento que tenían en común era sacar al PRI del No, 2016. yo creo que hay varios elementos. Mira, y que esa lucha además va a seguir vigente. Por ejemplo, un tema muy preocupante que ya ha anunciado López Obrador que no va a cambiar, el tema de la Fiscalía Autónoma. Es un tema donde los demócratas de este país, PAN, PRD y seguramente muchos del PRI y de otros partidos tendremos que seguir unidos porque ese es un tema que hay que seguir impulsando. Así López Obrador haya tenido una votación altísima y vaya a tener mayoría en la Cámara, sigue siendo necesario en este país tener una fiscalía autónoma. Y como ese tema te puedo mencionar Y sigue otros siendo más. necesario tener un partido auténtico como También, el PAN. desde luego, desde hay luego. millones de personas, Así es. hay millones de personas que están a favor de la vida. Así es. Es políticamente incorrecto que lo digan en público y todo, pero mucha gente en su fuero interno, muchísimas más de lo que pensamos, están a favor de la vida, están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en que adopten hijos. Y el PAN representó eso siempre. Yo no creo por Ahora, qué que también tiene déjame que te digo algo. despintarse. ¿Por qué? La agenda del PAN va mucho más allá de eso. O sea, son dos temas Bueno, importantes. pero la claro, agenda ¿no? del Y la PAN economía abierta. también tiene que ver Sí, exactamente. a favor de la ¿no? economía abierta. Buscar la democracia a favor y la de defensa de los derechos a favor humanos en del el mundo. individuo, a favor Así del es. individuo más que del colectivo. Esas cosas yo creo Claro. que son importantes Sin ninguna y deben recuperarlas porque hay millones de personas que lo quieren, ¿eh? No, yo estoy convencido, Rubén, que parte de este análisis y de esta reflexión tiene que ser apostar nuevamente por nosotros mismos, por nuestros valores, por nuestros principios. Yo sí creo que la identidad del partido se ha diluido, y no de ahora, insisto, no por la alianza ni por esta campaña. Es un proceso que lleva por lo menos desde hace unos 15 años. De manera natural, cuando el PAN empieza a asumir responsabilidades de poder a nivel municipal, a nivel estatal, por supuesto a nivel federal, tiene que tomar ciertas decisiones que le obligan a ver a toda la población, ¿no?
Y eso obviamente nos ha llevado a que ciertos principios o ciertos valores se disimulen un poco. Tenemos que recuperarlos y eso tiene que ser parte del futuro del partido. Y tienen que recuperar, a mi juicio, la democracia, el proceso que llevó a que lo seguí muy cerca contigo, te veía de cuando en cuando, que llevó a Ricardo Anaya a la candidatura presidencial, pues no fue precisamente el más demócrata que te puedes imaginar. Bueno, yo sé que ustedes dicen que sí hubo proceso interno. No le toques ese tema. Porque tienen controlado el consejo, en fin. Pues sí, digo, pero realmente ahí no hubo una competencia interna entre dos aspirantes real. Tú lo sabes, ¿para qué le vamos a hacer aquí al cuento? Mira, simplemente ya andan los duendes tiránicos por acá avisando que se está acabando el programa. Mira, sin duda, tenemos que fortalecer la democracia interna, que también es un tema que desde hace años hemos ido dejando de lado en aras de buscar consensos al interior. Así se eligieron, por ejemplo, a todos los candidatos a gobernadores en el 16. Tenemos que recuperarla. Coincido y con Fer ustedes. sigue en el PAN, o sea, sí, yo seguiré en el PAN. Buscando espacios. Es el más rescatable de todos. No, muchas gracias. No, habemos. Pues ahí, adelante. Bueno, y con eso nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Ustedes, un gusto, como siempre. Esperemos efectivamente que recuperen su identidad. Y la cita el próximo miércoles, 22:45. Rubén y yo lo esperamos con el próximo invitado. Muchas gracias. Gracias, Fer. No, Socio. ustedes.